La frase es clara, lo dijimos recién, donde entra un libro y el deporte no entra la violencia ni la droga. Y va a ser esta la primera reflexión que quiero compartir con el invitado que ya aparece en pantalla. Porque se abre la cámara y aquí en pantalla aparece el doctor Ignacio Blanco Dina. Un gusto grande y muchas gracias por estar aquí presente. Julio, gracias a vos. El gusto es mío estar acá, por supuesto. Bueno, precisamente, esta reflexión que ha hecho el padre Pepe de Paula, ¿qué te hace a vos a la vez reflexionar? ¿Coincidís con esto? Totalmente, totalmente. Creo que el gran desafío hoy como sociedad es empezar a trabajar en los sectores más excluidos para contener. Aquí está la gran deuda, ¿no? Y bien vos lo decías, ¿no? Qué tan cierto esto de contener a través de cualquier herramienta, pero sobre todo contener a través del deporte. Porque cuando uno que ha tenido la posibilidad de practicar deporte de joven forma parte de un equipo, de un compromiso, de una institución, se empiezan a transmitir a través del juego, a través de lo lúdico, ¿no? Esta cosa tan importante de los valores. Y donde hay contención y hay valores, no hay espacio ni para la droga ni para las organizaciones delictivas, que esto también es un tema importante. Bueno, lo cierto es que de pronto el Estado a veces no le asigna al club, por ejemplo, un rol de socio ideal para encarar políticas activas, por ejemplo, en materia de prevención de adicciones o en materia de buscar igualitarismo, integración social, en estos tiempos de lucha contra la discriminación, por ejemplo, qué mejor herramienta que el club. Lamentablemente el Estado a veces no le da al club ese rol, pero ese es un tema que habría que extenderlo en su análisis. Yo quiero ir más que nada, a partir de esta primera reflexión, a decir si estas causales de situaciones de injusticia, de generación de hechos de violencia, a la hora de encarar el análisis de una cuestión penal, un delito penal, son tenidos en cuenta y en qué dimensión. Porque aquí entra un debate muy fuerte hoy respecto al garantismo, a tener en cuenta este contexto social, o la idea de que el Estado sea punitivo, que sea duro, más allá de las causales que se puedan esgrimir. Esto también creo que es un punto de debate muy fuerte, ¿no? Lo que tiene que ver con cuál es el rol de la justicia penal hoy frente a este cuadro de situación que tiene este panorama. Por supuesto, Julio, a ver, el derecho penal, para los que no saben, es una ciencia que se crea para poner un límite al poder punitivo del Estado. O sea, contrariamente a lo que se piensa hoy. Y luego, con el avance de una sociedad cada vez más violenta, de cada vez menos valores y todo lo demás, equivocadamente se entendió que el derecho penal era la ciencia para aniquilar garantías y avanzar con una mayor dosis de punitivismo para tener más cárceles, más patrulleros, más policía, más penas, más delitos. Y el resultado está a la vista. El resultado es nefasto. Desde el año 83 a esta parte venimos probando con esta fórmula y el resultado es un desastre. Y sobre todo lo que más nos preocupa a los que somos un apasionado de esta ciencia es que desde los sectores de poder, cuando la sociedad con justa razón pide soluciones al tema de la inseguridad, la única solución que se pretende es continuar aniquilando garantías. Y esto es muy preocupante en un Estado social de derecho. Pues sí que ese no es el camino que logre resultados que generen mayor seguridad en la población. Por supuesto que no. Lo que nosotros tenemos que trabajar como sociedad es ver de copiar o empezar a tomar los modelos de los ejemplos de países que empezaron a disminuir considerablemente, de manera paulatina, porque esto es un proceso, pero sostenido en el tiempo, los niveles de inseguridad. Bueno, ¿Y qué hicieron? Trabajaron sobre la etapa previa a la que un chico a los 12 o 10 años o 13 años en una localidad como Rosario pasa a pertenecer, o su sueño es pertenecer a una organización criminal. Ahí hay que trabajar, antes de eso, no después para salir a correrlo. Ahora, ¿no es un discurso demasiado correcto políticamente el que estás diciendo, teniendo en cuenta que hoy pareciera ser que el tono alzado, exigiendo mayor dureza, punitividad por parte del Estado, es el que mayor aceptación tiene? ¿Estás observando eso en el tejido social? Bueno, en lo personal, o en los medios de comunicación. En lo personal nunca me importó ser políticamente correcto. De hecho, por eso he cosechado tantos amigos como enemigos. Trato de ser sincero y tener honestidad intelectual. Yo veo que la solución no es seguir proponiendo cosas
que la política viene proponiendo del año 83 a esta parte y que los resultados han sido nefastos. Acá hay que empezar a generar un espacio de escucha para alternativas de gente capacitada, de gente estudiada, no de gente que escucha lo que quiere la gente a través de las redes sociales o en los medios y empieza a tirar propuestas de corte punitivista. No, no, no. Empezar a trabajarlo en serio al tema. Para ver si con otra fórmula no podemos lograr revertir esta situación. Abonando lo que vos decís, uno recuerda, por ejemplo, que Bloomberg logró movilizar y llenar Plaza del Congreso y de allí surgieron varias reformas, endurecimientos de penas, pero lo cierto es que no disminuyeron los índices de violencia. No, no solo que no disminuyeron los índices de violencia, sino que a partir de esta santificación que se le daba al señor Bloomberg, que desde los palcos del Congreso atravesaba con su mirada como si fuera una espada de un samurái a todo aquel que osara cuestionar sus proyectos, se terminaron generando modificaciones sobre, digamos, trasnochadas, que terminaron provocando el efecto contrario. Entonces, a mí me parece que abordar la temática de la inseguridad viendo en el derecho penal como única solución, ya ha demostrado durante muchos años que es un error. Ahora, ¿tenemos que trabajar sobre la temática del derecho penal? Por supuesto. Pero no podemos salir trasnochadamente a dar respuesta a lo que el clamor popular pide como solución con justa razón. Lo que hay que hacer es consultar a los técnicos. Es decir, ojo por ojo, diente por diente, no. No, por supuesto. No, porque el mundo se queda ciego. Pero de cualquier forma es de algún modo la idea que está primando en muchos sectores, la idea de una represión, de un ejercicio muy punitivo por parte del Estado, y en ese sentido, desde el punto de vista de posicionamientos políticos, está creciendo ese andarivel y, por ejemplo, se lo estigmatiza mucho a Zaffaroni. ¿Qué mirada tenés de Zaffaroni? Paradójicamente, el doctor Zaffaroni no ha sido un profeta en su tierra. Vos sabés que en este momento estoy haciendo un máster en la Universidad de Salamanca y te diría que el 60% del contenido que estamos viendo es de este autor. Dice, en la República Argentina se lo mutila, pero quienes abrazamos esta disciplina con conocimiento académico, con conocimiento científico, podemos destacar que tenemos un catedrático de este nivel disponible en la República Argentina, desde lo académico. ¿Esto significa que soy un fiel devoto del doctor Zaffaroni? No, la respuesta es que no. Me parece que en algunas cosas se confunde. El involucrarse de manera político-partidaria, incluso siendo magistrado, notoriamente, es un error. Esto afecta la República, esto afecta la institucionalidad del Poder Judicial, y con declaraciones como la que tuvo en los últimos días de que él ha tenido que firmar sentencias de lo cual ni siquiera sabía que estaba hablando. Esto me parece que es un grave error, no porque se diga, porque se hace. Pero a nivel intelectual es posiblemente una de las mentes más brillantes que ha cosechado a nivel, me atrevería a decirte, Iberoamérica en el derecho penal, por lo menos en los últimos 20 o 30 años, sin duda alguna. ¿La justicia penal cómo la estás viendo hoy? Bueno, la justicia penal hoy está atravesando un momento de debilidad institucional muy grande, pero no el Poder Judicial en sí, sino también todas las instituciones de nuestra República, ¿no? Esto como consecuencia de un proceso sostenido de ataques, con justa razón y sin razón en otros casos, a quienes conforman esas instituciones, ¿no? Me parece que el gran desafío, y separemos de lo que es la justicia federal, de la justicia provincial, prefiero hablar de la justicia provincial porque es lo que más contacto tengo, hoy en nuestra provincia el Poder Judicial necesita urgente. Y aquí un llamado, si se me permite, por supuesto, el mismo, un llamado al Poder Legislativo. Necesitamos urgente el modelo juradista en la provincia de Santa Fe, no solo para empezar a cumplir lo que es una deuda pendiente con el pueblo santafesino, sino también con la Constitución Nacional, pero que va a permitir, en cierta forma, empezar a legitimar, a partir de esta democratización que va a tener, el Poder Judicial. Un Poder Judicial que está cuestionado con razón en algunos casos y sin razón y desde el desconocimiento en otros tantos. Pero me parece que hoy es vital empezar a instalar en la agenda de la legislatura el modelo juradista. Estamos hablando de juicio por jurado popular, por ejemplo. Sí, señor. Muy bien, pero acá en Santa Fe se avanzó con la oralidad. Sí, por Fue supuesto. un avance
Sí, sin duda. ¿Estás conforme con este diseño, esta nueva articulación donde los jueces tienen un rol, pero a la vez han crecido el espacio para fiscales y para defensores? Este modelo, ¿cómo lo estás observando? Por supuesto que esto ha sido un gran avance. A partir del 10 de febrero del año 2014 pegamos un salto de calidad institucional descomunal para lo que era un proceso penal escritural en la provincia de Santa Fe, absolutamente vetusto, anacrónico, alejado del modelo de garantías que exige el modelo constitucional de la República Argentina, pero que no tiene que ser una invitación a decir, bueno, genial, cosechamos este modelo, nos quedamos acá. De hecho, Julio, el artículo, si mal no recuerdo que es el 4 y el 44 del CPP, o sea, del Código Procesal Penal, ya desde la concepción originaria del nuevo sistema que tenemos desde el año 2014, preveía el modelo juradista, pero el legislador santafesino ahí se quedó durmiendo los laureles porque, claro, ya había cosechado este gran Código Procesal Penal, que era un gran paso, y ahí quedó. El avance ha sido significativo. ¿Hubo algunas reformas después que eran necesarias y se fueron haciendo? Sí, señor. Ahora, a mí también me parece que el sistema adversarial y oral exige en ese salto de calidad mayor cantidad de recursos humanos. Estamos viendo un problema en esto y si, por supuesto, se avance al modelo juradista, ni que hablar, vamos a necesitar una mayor dosis de recursos para que esto siga su camino. A todo esto, se hizo el Congreso Provincial, el 9º creo, ¿no? Procesal Sí, señor. Penal en Santa Fe. ¿Qué evaluación haces del mismo? ¿Cómo fue, a tu juicio, el desarrollo del encuentro? Bueno, para mí fue una fiesta, ¿no? Claramente se debe ver a través de la pantalla que soy un apasionado en la temática. Juntar 200, 250 penalistas aquí en nuestro rincón del sur provincial, lo hemos vivido como una fiesta, fui parte de la organización, también me tocó hacer una ponencia y aquí agradezco también a la organización por la invitación. Para mí fue una gran oportunidad de volver a retomar en agenda temas que teníamos que hablar los distintos actores de nuestra provincia. Tenemos realidades muy disímiles, desde el norte hasta el sur. Vemos que si bien tenemos el mismo código, luego en la práctica se producen algunas distorsiones que exigen tirarlas sobre la mesa para poder, en cierta forma, aunar criterios, si se puede decir. Sobre todo ante una corte provincial que es bastante reticente a tocar temas penales y que a través de los recursos de inconstitucionalidad generalmente llegan a la tercera instancia, la respuesta habitual es rechazo, no lo tomo. Entonces, esto exige poner sobre la mesa para que los apasionados de la temática, los distintos actores, podamos hablar. Y eso fue lo que se hizo. Se tocaron temas muy calientes y Julio, siempre lo que se parte hablando es, señores, durante estas 48 horas acá no hay fiscales, no hay jueces y no hay defensores. Hay interesados en el derecho procesal penal. Hablemos. ¡Bum! Y eso fue lo que pasó. Bueno, a ver, ¿qué herramienta consideras que puntualmente puede distinguirse en ese nuevo esquema que se puede propiciar para Santa Fe? ¿Surgió algún Sí, punto? claro. Sí, por supuesto. Te diría que uno de los primeros temas que se abordó, por la complejidad del mismo y por la gravedad de la situación de Rosario. Yo te lo desconocía, se hablaron de índices de violencia que creo son desconocidos para la mayoría de los santafesinos, Julio. Se hablaron de parte de fuente confiable, personas que están en el día a día en la problemática penal, de que entre un 40 y un 50% de los comercios de Rosario, y con niveles que en algunos rubros llegan hasta el 90-95%, gastronómicos, concesionarias, están pagando protección al crimen organizado para que no les baleen los frentes de los comercios. Esto es muy grave. Muy grave. Y si no se aborda, no lo vamos a solucionar. El primer paso cuando tenemos un problema serio es tirarlo arriba de la mesa, porque solo así podremos tener un diagnóstico certero que nos permita empezar a encarar o tratar de encarar una solución. Es dramático, ¿no? Además, la necesidad de mayor infraestructura para la policía, en vehículos, en personal, en capacitación, es un recurso que el Estado tiene que disponer. Pero desde el punto de vista de la justicia, estás viendo que faltan mayor niveles de formación, mayor infraestructura para sostener la tarea. ¿Qué se plantea ahí? Yo te diría que de formación no. Sí, quiero separar lo que veo de parte de la magistratura, con niveles de conocimiento muy importantes, de formación
no solo en el paso académico, sino también después de continua formación, sí. Sí podría decir que a veces en el MPA parecería ser que algunos funcionarios bailadamente no se sabe cómo aprobaron los pliegos y cómo llegaron a ese cargo, pero también tengo que decirlo, nobleza obliga, en términos generales, también se ve un buen nivel en ese sentido, desde el punto de vista académico, desde el conocimiento que tienen los profesionales, y sí, me parece que es indispensable que sobre todo los magistrados empiecen a tomar noción de la realidad. Porque muchas veces, Julio, cuando uno está hablando desde atrás de un escritorio, en una oficina o a través de una pantalla, el estar adentro de una institución termina por distanciarte. Y, por ejemplo, algo que estamos cuestionando, yo mismo lo planteé en el marco del Congreso, había algunos jueces que miraban como diciendo, nadie nunca me dijo esto, fue el grado de desconexión y de refracción que hay hoy en la provincia de Santa Fe del servicio penitenciario que está cumpliendo como quiere y cuando quiere las órdenes que le dan los jueces. Esto no había pasado nunca en la provincia de Santa Fe. Llevo 10 años como abogado de la matrícula y 10 años de mucha intensidad. Nunca nos había pasado que un juez dé una orden y que la orden llega hasta la puerta de la cárcel. Órdenes de traslado, órdenes de darle una alimentación determinada y de parte del servicio penitenciario o de los funcionarios de una unidad determinada, la respuesta es, hacemos lo que queremos. Esto es muy delicado. ¿Y por qué delicado? No porque no le hayan cumplido una orden determinada a un juez. Porque lo que se tiene que entender detrás de todo esto es que cuando un funcionario tan importante para una república como es un juez, claro, no es escuchado cuando da una orden por parte de un policía del servicio penitenciario, la cosa está que arde. Bueno, convengamos, y en esto uno tiene también su participación, era parte de la Comisión de Acuerdos, que hubo que disponer el inicio de lo que fue el proceso que luego devino la destitución de Patricio Cerejal, que era el jefe de fiscales, ¿no? En la provincia de Santa Fe. Y en la segunda circunscripción. De la segunda circunscripción, exactamente. Bueno, en este caso era un hecho que uno lo vio desde el punto de vista de lo que era un proceso teñido de corrupción, y en ese punto hubo que actuar, ¿no? ¿Cómo estás viendo en ese sentido esto que obviamente no afecta solo a la justicia, afecta a la política, al quehacer empresarial, a distintos sectores? ¿Cómo pararse frente a esta cuestión? Pagamos justo por pecadores, porque situaciones como la de el confeso, sí, Cerejal, quien confesó haber cometido un delito y que ahora se lo va a llevar a juicio seguramente por otros delitos más, le hacen mucho daño a las instituciones. Y cuando tenés un golpe a una institución, otro golpe a la institución, otro golpe a la institución, las instituciones se terminan por debilitar. Y encima en ese escenario aparece, diría yo, algún irresponsable que con una idea o con una lengua excesivamente filosa, empieza a plantear soluciones que atacan directamente al sistema democrático. Y esto, Julio, se resuelve con más democracia, no se resuelve con menos democracia. Esto es como cuando se dice la política tal cosa. No. Una persona que está en política hizo tal o cual cosa. Porque esto se resuelve con más institucionalismo, fortaleciendo las instituciones. El problema es que si los actores de las instituciones hacen lo que quieren y el mensaje hacia la comunidad es yo soy impune porque soy poderoso, bueno, ahí creo que en el marco de un sistema sano de control que establece nuestro sistema republicano de gobierno, el resto de las instituciones tienen que ser implacables. Ahora bien, la sociedad cree muchas veces que va preso el ladrón de gallinas, pero el de guante blanco tiene una puerta giratoria. En ese también punto hay que observar las estadísticas de los detenidos y lo cierto es que la gran mayoría tiene una extracción de los sectores humildes. Totalmente. Y entonces, ¿cómo es este tema? Esta es la alta selectividad del sistema. A ver, hace siglos atrás comenzaba una escuela en Italia, que fueron las primeras escuelas del derecho penal,
en la que se llegó a la conclusión de que los delincuentes eran los que tenían determinadas características. Lo charlábamos fuera de aire. Lo del Ambrosio. Lo del Ambrosio, digamos. Los delincuentes son los que tienen tales características. Felizmente se ha abandonado hace mucho tiempo atrás este tipo de cuestiones porque claramente no tienen asidero. Bueno, el petiso orejudo, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Ese prototipo. Prominencia en la frente, ojos grandes, manos grandes, claro. Brazos largos. Felizmente esto se ha abandonado, ¿no? La tez. Pero en realidad había una confusión. No todos los que tienen estas características son delincuentes. Pero sí muchos de los que tienen estas características son los que están encerrados. Y acá hablamos de la alta selectividad del sistema. Lo explico. Hoy, pero esto no es un problema de Santa Fe o un problema de la República Argentina. Esto es un problema instalado a nivel mundial. El derecho penal, como ciencia destinada a poner barreras de control social, históricamente ha apuntado a los vulnerables del sistema. Esto se ha creado hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de cautelar. Y hay alguna que otra teoría, que no está tan errada por cierto, que dice que las normas, lo que es un delito, lo crean los poderosos. Un sector poderoso de la sociedad dice a partir de esto mañana, esto es un delito. Bueno, y además van cambiando con el tiempo, ¿no? Por supuesto, porque el derecho no se cristaliza y luego se apunta a neutralizar. Porque acá hay otra cuestión. No podemos seguir diciendo que en la República Argentina las cárceles son sanas y limpias. Nada más alejado de la realidad. No podemos permitir seguir diciendo que las cárceles son para seguridad y no para castigo de las personas. Claro, la recuperación, la reinserción. Artículo 18. Esto es una tomada de pelo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a cumplir la Constitución? ¿Nos merecemos un debate? ¿O modificamos ese artículo y lo ponemos como la realidad? Acá hay un sistema altamente selectivo, y ahora voy a hacer una aclaración, que apunta siempre al mismo sector, creando la teoría del enemigo en la figura de un enemigo público, para rasgarse la vestidura diciendo, miren, ustedes están más tranquilos porque uno de nuestros enemigos ya está preso. Y lo vamos a dejar ahí por la mayor cantidad de tiempo posible. Esto no está bien. Ahora, ¿se ha avanzado en los últimos años empezando a investigar otro tipo de estructuras delictivas que antes no se investigaban? La respuesta es sí, debo ser sincero. Y esto se ve. Hemos tenido un avance en la provincia de Santa Fe con investigaciones complejas, con la creación de fiscalías que abordan exclusivamente el delito complejo, para empezar a pegar en los sectores delictivos que son los que más daño hacen. Fíjate qué paradójico, ¿no? Son los que más daño hacen y los que menos, por lo menos en lo inmediato, menos se nota. Claro. Estamos hablando del delito de guante blanco o de cuello blanco. Me diría el doctor Danilo Quilibarda, eximio penalista, gran persona aparte, no todos los inocentes están afuera y no todos los culpables están adentro. Sí, señor. Frase sencilla, ¿no? Pero que de alguna forma es una foto de esta realidad a veces que la verdad que estás describiendo vos con mucha lucidez. Claro que el tema penal es apasionante, te apasiona el tema penal. Uno nota en vos un gran énfasis y una gran vocación por este tema. Siempre ha sido tu prioridad, ¿no? En cuanto a lo que es la disciplina y la profesión. Yo digo que fue amor a primera vista. Mi esposa me está viendo y mis hijas también, de paso. Permitime sí, por supuesto. El exabrupto, un saludo para ellas tres. Siempre digo que el hombre vive de las pasiones y yo ya encontré la mía. La encontré en segundo año de la facultad cuando me encontré con Derecho Penal 1. De familia de abogados totalmente alejados del mundo del derecho penal, cuando me encontré con Derecho Penal 1 dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Y a partir de ahí fue un amor a primera vista. Paradójicamente, vos sabés que quedé en la facultad como ayudante alumno en Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, Derecho Procesal Penal, Práctica Penal, rindiendo con 10 los finales. No entendía el derecho procesal civil y lo otro me brotaba como agua de manantial. O sea, sí, indefectiblemente mi línea va por ese lado y luego con el paso del tiempo uno sigue estudiando el derecho, pero empieza a ser crítico de la realidad. De hecho, te voy a hacer una confesión aquí en vivo y en directo, porque muchos de los que me conocen aquí en la ciudad no saben cuál era mi forma de pensar cuando yo estaba en la facultad. Yo era, en la facultad,
de los que creía que esto se solucionaba con más garrote, más cárceles, y no se me cae ningún anillo ni se me cae la cara por decirlo. Ahora luego me encontré con la realidad. Y no se puede tapar el sol con las manos. No se puede. Y por eso fue que cambió mi forma de pensar para empezar a construir otra alternativa, otro camino que no necesariamente implique tener menos garantías, porque con eso no vamos a lograr nada. Y en este punto de cambio de forma de pensar, recuerdo contigo haber tenido un debate muy profundo, muy fuerte, en un medio de comunicación, donde... Pero respetuoso. Respetuoso, Claro, por cierto. totalmente. Donde el tema en debate era juicio por jurado popular, sí o no. En este caso, recuerdo que promoví muy activamente lo que era la instalación en Santa Fe de los juicios por jurado y avanzamos. Llegamos a tener media sanción en Cámara de Diputados. Lamentablemente, bueno, ahí queda el tema todavía pendiente para que se pueda llegar a buen puerto legislativo y luego instrumental. Pero en ese sentido, vos, ¿qué mirada tenés hoy respecto a esta cuestión de los juicios por jurado popular? Bueno, hoy, respecto al tema, lamento haberte contradecido, más celebro aquel hermoso debate que tuvimos, muy acalorado y respetuoso, por cierto, pero me llevó puesta la realidad. Veo con gran preocupación las resoluciones que, sobre todo en materia de la investigación de delitos de género, de abuso sexual, están resolviendo a lo largo y a lo ancho del país los jueces. Lo veo con mucha preocupación. No puede ser que tengamos los índices de condena con el estándar probatorio que tenemos. Realmente estoy muy preocupado al respecto, pero no lo hablo como defensor, lo hablo como hombre de derecho. Y fue a partir de esa observancia de decir, acá hay que cambiar algo. Me parece que el poder hay que trasladarlo a los jurados populares. Y te cuento, esto me llevó a la provincia de Mendoza a capacitarme con la gente del INESIP y que a través de la Embajada de Estados Unidos hizo una invitación a algunos abogados penalistas de todo el país para capacitarme con gente que vino de Estados Unidos, Martín Sabel y demás. Y realmente me terminé por convencer que creo que ahí puede ir la respuesta. Y te voy a dar una primicia. Hace aproximadamente semanas nada más, 20 días nada más, a partir de una intervención que tuve en una defensa penal de un caso de aquí, de nuestra circunscripción, en un fallo que además de, creo, de brillante, muy valiente, y vaya mi reconocimiento, el doctor Mauricio Clavero, juez de nuestra ciudad, como parte de su resolución, ordenó librar oficio a la legislatura provincial para que inmediatamente se pongan a trabajar y a operativizar lo que desde el año 2014 es parte de nuestro Código Procesal Penal, es decir, saquen el juicio por jurado. Y esto que puede ser visto prima facie como una invasión por parte del Poder Judicial hacia otro de los poderes del Estado y por lo tanto una afectación de la República, claramente no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque el juez es el celoso guardián de la Constitución, el último guardián de la Constitución. Y si por lo tanto uno de los poderes del Estado no está haciendo su trabajo, claramente es una de las funciones de los jueces decirle, oiga, no se olvide que fue usted quien puso en el año 2014 que esto tenía que salir. Ya hemos sido prudentes, avancemos. Y esto es algo muy novedoso a nivel provincial. Por eso te lo comento como algo muy bien por el doctor Clavero con esta iniciativa, por supuesto. Bueno, ojalá se pueda estructurar todo un modelo de juicio por jurado popular en la provincia. Sería una herramienta muy útil para dar mayores garantías de transparencia en lo que tiene que ver con el ejercicio de esto que es nada más y nada menos que garantizar justicia para la sociedad. Objetivo que... Afianzar la justicia. O afianzar la justicia, es cierto. Qué frase, ¿no? Qué fuerte. Afianzar, sí. Bueno, en esto uno tiene que ir a la Constitución Nacional y va a encontrar estas expresiones, así que no hay que ir tan lejos para que esto pueda constituir un punto de trabajo muy sólido. ¿Te entusiasma lo que se viene o estás preocupado por lo que se viene en ese sentido? ¿Sos optimista en que se va a seguir avanzando o el contexto hace que decaiga tus expectativas? Si tu pregunta específicamente es en relación al modelo juradista. Al modelo juradista y además a lo que es el servicio de justicia en la provincia. Bueno, respecto al modelo juradista, te lo digo de manera contundente, el tema llegó para quedarse.
No puede haber un avance hacia atrás. Quiero creer, y aquí miro a la Cámara para hablarle al Poder Legislativo Provincial, quiero creer que no vamos a hacer el escándalo que hicimos con tener, como nos pasó con el Código Procesal Penal viejo, de ser la última provincia, el último orejón del tarro, en instalar el modelo juradista. Quiero creer que no. Tenemos que avanzar en ese sentido. Ya hemos pedido estado parlamentario de 2 proyectos, uno de los cuales era tuyo, que hoy lo veo como que tendría que haber salido. Quiero creer que no vamos a ser la última, ya tenemos unas cuantas. Esto en cuanto al modelo juradista. Fallo Canale de la Corte de la Nación ha dicho, señores, el modelo juradista es constitucional, córtenla con esto. Que todavía no ha obligado a ninguna provincia a instalarlo, pero bien, esto llegó para quedarse. Ahora, afianzar la justicia. ¿Podemos hablar de afianzar la justicia sin un proceso de democratización de esa justicia? Y bueno, me parece que la primera mirada es que no. Y que es cierto lo que vos decías, ¿no? Qué tan fácil y tan simple es ir a los principios básicos que inspiraron a nuestro constituyente en decir, oiga, mire, un país se construye con esto. Hagan esto que se hizo hace muchos años, no es ninguna verdad, digamos, ninguna novedad, ya está, ir detrás de ese lado. Creo que el gran desafío es hacer una justicia más cercana a la gente, porque los jueces están divorciados de la realidad. Algunos fiscales, sobre todo en materia de género, están divorciados de la realidad, se adueñan de los conflictos y no escuchan a las víctimas o a las denunciantes cuando la denunciante no es funcional a su teoría del caso, y esto es muy preocupante, porque se llenan la boca hablando de la debida diligencia reforzada y en algunos casos es realmente preocupante cómo les cierran la puerta a la cara a las denunciantes cuando no dicen lo que ellos quieren escuchar y se adueñan del conflicto. Esto es muy preocupante y está pasando. Algunos en otros casos hacen gala del principio de objetividad y de la solución pacífica de los conflictos también, debo decirlo. Y mientras estas cosas no se empiecen a poner en los compartimientos en los que tienen que ir, todavía está por definirse hacia dónde vamos. Para mí, lo primero que tenemos que hacer es empezar a hacernos cargo de dónde están nuestras debilidades para empezar a construir fortalezas. Y solo así tendremos una justicia más cercana. Esto de los jueces hablan por sus fallos no va más, hace rato. Y a partir de ahí se empezarán a fortalecer más las instituciones y a ser más creíbles. Que eso va a terminar por fortaleciendo el sistema democrático. Muy bien, la verdad que quedan muchísimos temas, pero cada uno de esos temas va a implicar extendernos en el tiempo, por ejemplo, edad de imputabilidad para los jóvenes o de la inimputabilidad. Tema que puede ser disparador de muchos análisis y por lo tanto los dejamos para otra oportunidad, porque siempre es muy útil poder dialogar contigo en función de que estás con mucha solidez para abordar esa cuestión penal. Lo último es personal, ¿algún penalista que te entusiasme? A ver, en el país supo tener gran prestigio Cuño Liberona, por ejemplo. ¿Hay alguno que te referencie a vos? Bueno, a mí como penalista, sin duda uno de los que me ha guiado siempre a nivel académico es el doctor Alberto Binder. Un incansable, pero incansable, inclaudicable luchador de lo que él cree una causa noble de no entender al derecho penal como una herramienta para ir en contra de la gente. Qué loco esto, ¿no? Es decir, la gente entiende que el derecho penal es para aniquilar garantías. No, señor, nada más lejos, es para ir en contra. Y a propósito del doctor Alberto Binder, fue él quien cerró en lo que para nosotros fue un poema escucharlo durante poco más de 40 minutos, el Congreso de la última semana. Él está establecido en Esquel, si mal no recuerdo, en Chubut, y nos habló vía videoconferencia, vía Zoom. Y es de esos modelos que inspiran, porque vos tenés 2 clases de abogado penalista. El sacapreso, como le dicen, nada más alejado de lo que uno ve o desea, y el estudioso de la disciplina, que busca soluciones y que no claudica ante los poderosos que reclaman menos garantías. Esos son los personajes que a mí me guían, ¿no? Pero no me hablaste de Cuño Liberona, de Pierri y de todos los mediáticos.
Me siento más cerca del mundo académico, Ajá. aún viviendo en la localidad de Venado Tuerto con las limitaciones que tenemos. ¿No son recursos a veces interesantes pelearla en lo mediático? ¿No hay que dar batallas ahí? Por supuesto que sí, tristemente lo digo porque a mí me interesa el debate de derecho penal, el de los libros, el de la jurisprudencia, pero debo reconocer que más de una oportunidad se puede mover una biblioteca entera con un solo clic o con un solo tweet. Pero no me gusta, pero está pasando. Está pasando. Sin duda. Es un factor que influye. Sin duda. Muy bien, también es otro punto para seguir hablando de estas cuestiones que son apasionantes. En tu actividad estás con una actitud de mucho compromiso de estudio y mucho compromiso personal, lo cual hace que deba agradecerte también la disponibilidad de tiempo, ¿no?, para venir aquí y hacer esta charla. Para mí siempre un gusto estar contigo y que me abras la posibilidad de trasladar a los oyentes a través de la pantalla disparadores. Disparadores. Yo no pretendo convencer a nadie, no soy el dueño de la verdad, pero sí está bueno que cuando uno no conoce una temática tan apasionante como desconocida, como lo es el derecho penal, se abra la cabeza para decir, ¿realmente la solución es más garrote, más policía, más patrullero? ¿O hay algo de verdad? Y en la medida en la que seamos más tolerantes con el que piensa distinto, vamos a ser un poco más cultivados a nivel social. Y eso es siempre bueno, por eso te quiero agradecer esta oportunidad. No, gracias a vos. El doctor Ignacio Blanco Dina, entonces aquí...